Bien, y con la foto que tenemos acá, justamente de esto vamos a hablar, ¿no es cierto? De los aceites, de las grasas, de las ceras, ¿sí? Que tienen una composición química diferente. Bien, arrancamos entonces. Esto era lo que yo les comentaba recién respecto de los lípidos, ¿sí? La característica principal es que son insolubles en agua, pero bueno, solubles en solventes orgánicos y se dividen en dos grandes grupos. Es cierto que nosotros los lípidos, la palabrita lípido la asociamos con grasas, con aceites, ¿sí? Pero hoy vamos a especificar un poquito mejor. Fíjense, hay un grupo, que es el que yo les comentaba, que son los hidrolizables, que están divididos a su vez en dos categorías, simples y compuestos. Y otros no hidrolizables, esto que yo les contaba que tienen, digamos, una cuestión biológica más importante en su tratamiento, que están compuestos por los esteroides, en este caso, bueno, puse un ejemplo que es conocido, al menos en su palabrita por nosotros, el colesterol, ¿sí? Y otros derivados del isopreno que participa en las vitaminas y como intermediarios biológicos. Entonces nosotros vamos a dedicar esta clase a hablar de los lípidos hidrolizables, más específicamente de estos que se llaman simples. Fíjense, está integrado por las ceras, las grasas y los aceites, ¿sí? Muchas veces uno confunde estos tres términos, ¿sí? Pero vamos a ir especificándolo a cada uno. Y hay dentro de los lípidos hidrolizables sustancias compuestas como los fosfolípidos o los glucolípidos. Ya vamos a ver lo que es la estructura general de un lípido. En el caso de los fosfolípidos, bueno, hay en un lugar que ahora les comento, un anión fosfato, ¿sí? Y en el caso de los glucolípidos, un monosacárido, ¿sí? Ahora ya vamos a ver enseguida en qué lugar. Comenzamos con los lípidos hidrolizables y comenzamos a analizar las ceras. ¿Qué cosa caracteriza a una cera? Bueno, miren, las ceras son ésteres formados por un ácido graso y un alcohol, ¿sí? ¿Recuerdan? Esterificación, ácido más alcohol, pero con la característica que esos alcoholes tienen la cadena muy larga. Fíjense, entre 16 y 36 átomos de carbono, ¿sí? Bueno, simplemente hemos puesto acá algunos ejemplos. Quizá hayamos escuchado la palabrita lanolina como ingrediente de algún champú o una crema enjuague. Aquí tienen la fórmula, miren. El ácido graso tiene 25 átomos de carbono, el grupo carboxilo, y la parte del alcohol, fíjense, 28 átomos de carbono, la cadena del alcohol esterificada con ese ácido. La lanolina es lo que se conoce como grasa de oveja. También está la cera de carnauba, que en realidad es una cera que se obtiene de esta palmera, ¿sí? Y fíjense que también el ácido tiene 27 átomos de carbono, el grupo carboxilo, y el alcohol con 32 átomos de carbono, ¿sí? Y otro ejemplo, bueno, de cera de las plantas. Yo les puse esta foto, fíjense esta foto que está a la izquierda, obtenida a través de un microscopio, donde está justamente la cera sobre las hojas de ciertas plantas, ¿no es cierto? En este caso, bueno, un poco más pequeño, el alcohol, 16 átomos de carbono, pero en todos los casos, cadenas de carbono muy largas en el alcohol, ¿sí? Entonces, esa es la característica típica de la cera, que es una cera, es un éster formado por un ácido carboxílico, un ácido graso y un alcohol de cadena larga. ¿Va? Bien, y
una vez que hemos definido las eras, nos vamos a dedicar ahora a especificar qué son las grasas y los aceites, ¿sí? Fíjense que en este caso hablo de los dos en común. Tanto las grasas como los aceites también son ésteres, ¿sí? Pero son ésteres no de cualquier alcohol. Fíjense, el alcohol que se utiliza para esterificar es este que se llama propanotriol, que está en color rojo, triol, y por lo tanto, como el propanotriol, más conocido por nosotros como glicerol, más conocido como glicerina, tiene 3 oxidrilos que se pueden esterificar, nos hacen falta 3 moléculas de ácido carboxílico para esterificar el glicerol. Entonces, cuando yo hago reaccionar glicerol o glicerina, o técnicamente propanotriol, y 3 moles de ácido graso, puedo obtener una grasa o un aceite. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bien, las grasas, el ácido graso es un ácido saturado y en el caso de los aceites, el ácido carboxílico es insaturado, ¿sí? En general, tanto a las grasas como a los aceites se los llama glicéridos, ¿sí? Nosotros obviamente conocemos perfectamente la diferencia entre una grasa y un aceite, porque las grasas a temperatura ambiente son sólidas, ¿sí? O semisólidas, y los aceites son líquidos, ¿sí? Muy bien, vamos a ir viendo las diferencias químicas. Por lo pronto, sabemos que tanto las grasas como los aceites son ésteres del glicerol. Bien, y entonces, como estamos hablando tanto de ácidos grasos, vamos a ver un poquito quiénes son, cómo se nombran. Bien, miren, un pequeño cuadro. Los ácidos grasos más comunes, como les comenté recién, pueden ser saturados o no saturados, ¿sí? En el caso de los saturados, yo elegí 2 que son muy conocidos. El primero es el ácido palmítico y el otro es el ácido esteárico, ¿sí? Conocido por ahí más comúnmente como estearina, es lo que se utiliza para fabricar velas, ¿sí? Y fíjense, vayan mirando un poquito cómo es que se indica, aparte del nombre, como ustedes verán, son nombres triviales, es decir, no son los nombres UPAC, pero esto nos hace acordar como el caso de los carbohidratos, ¿sí? Se siguen usando estos nombres, por eso es que es conveniente tener la tablita. Fíjense, dice palmítico 16.0, bueno, nos está diciendo la cantidad de átomos de carbono, si ustedes observan, tenemos 14 más 1, 15 y el carbono del ácido 16. Punto de fusión 62,9 grados, por lo tanto a temperatura ambiente sólido. El ácido esteárico tiene 18 átomos de carbono, ¿sí? 16, 17 y 18. También es sólido a temperatura ambiente, 69 grados es su punto de fusión. Es decir, los ácidos carboxílicos de cadena larga saturados, ¿sí? Que luego van a ir a formar las grasas, son sólidos a temperatura ambiente. Bien, ¿qué pasa con los insaturados? Bueno, oleico, linoleico, linolénico, araquidónico, como dice acá, todos tienen al menos un doble enlace en algún lugar, ¿sí? Ahora vamos a ver, fíjense, el oleico, ¿sí? Dice 18.1 y entre paréntesis 9. Ahora vamos a ver qué significa eso. Pero ya el punto 1 nos avisa que tiene un doble enlace. Fíjense que en los saturados decía 16.0. Dice 0, quiere decir que son saturados, no hay doble enlace.
En el oleico 18.1. En el linoleico 18.2. Quiere decir que en este va a haber 2 dobles enlaces. Y ya ustedes van mirando que este 9 entre paréntesis, el 9 y el 12, nos dan la ubicación, ¿sí? Lo mismo que en el caso del linolénico, fíjense, 18.3, ¿sí? 9, 12, 15. Ahora vamos a ver cómo se ubica eso. Pero lo interesante para ver la diferencia es, miren los puntos de fusión. El oleico 15 grados, quiere decir que a temperatura ambiente es líquido. El linolénico menos 5 grados, más líquido todavía. Y el linoleico. Y el linolénico menos 11 grados, o sea, 11 grados bajo cero su punto de fusión. Por lo tanto, concluimos que los saturados sólidos a temperatura ambiente van a dar origen a las grasas, los no saturados líquidos a temperatura ambiente van a dar origen a los aceites. Muy bien. Un detalle, les puse aquí abajo que los dobles enlaces están aislados, ¿sí? Dentro de lo que es la cadena del ácido, ¿sí? Y no conjugados como si estuvieran uno al lado del otro, ¿no? Acá los ácidos saturados, bueno, en realidad en el espacio se disponen así, debido a la posición tetraédrica del carbono con el grupo ácido terminal. Este es el esteárico, el palmítico, igual, ¿sí? No hace falta aclarar otra cosa, pero sí vamos a aclarar en el caso de los insaturados. Entonces, fíjense, vuelvo al oleico, que fue el primero que vimos, y se acuerdan que decía 18.1, dijimos 18, número de átomos de carbono de la cadena. Punto 1 quiere decir que tiene un doble enlace. ¿Y qué era el 9 entre paréntesis? Bueno, es la posición del doble enlace. Con carbono 1, el carbono del ácido. 1 y 7, 8 y 1, 9. ¿Sí? Entonces, justamente empieza en el carbono 9 contando como carbono 1 el carbón del grupo carboxilo. Bien, entonces dice un doble enlace en el carbono 9 desde el carbono 1. Bien, ¿por qué se llama omega 9? Bueno, fíjense, porque al revés, cuando nosotros escuchamos hablar de omega, es que se considera omega el último carbono de la cadena, digamos, el otro extremo, y de ahí hacia la derecha contando 9, ¿sí? Entonces, se lo puede nombrar de las dos maneras, ¿sí? 18.1 entre paréntesis 9, eso es numerando hacia la izquierda, o llamarlo omega 9, indicando omega, el carbono terminal izquierdo, y recorriendo la molécula hacia la derecha, ¿sí? Está clara la diferencia de la forma, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más adelante, pero fíjense el hecho de tener el doble enlace, cómo se quiebra la molécula, ¿sí? Entonces acá hay representado, para que ya lo vayamos visualizando, un conjunto de ácidos grasos saturados, bien derechitos, ¿ven? La cadenita de carbono, y esa cabecita que parece como un fosforito azul es el grupo carboxilo, ¿sí? En cambio, cuando tenemos ácidos carboxílicos insaturados, ven que las moléculas están quebradas, ¿sí? Como para ya ir visualizando para más adelante. Bien. Vamos a aprovechar entonces para ver estos dos ejemplos que habíamos dicho, el linoleico y el linolénico. El linoleico decía 18.2, dijimos hace un ratito, bueno, quiere decir que tiene dos dobles enlaces. ¿Dónde están? Bueno, entre paréntesis 9, 12, quiere decir que si yo considero carbono 1 al grupo carboxilo, cuento 9, tengo el primero, cuento 12, tengo el segundo, ¿sí? Muy bien. Y en el caso de querer nombrarlo como omega, este sería omega 6.
o sea, desde el carbono terminal hasta el primer doble enlace, ¿sí? Lo mismo con el linolénico. Decía 18.3, quiere decir 3 dobles enlaces, donde están 9, 12 y 15, lo mismo, 9, 12 y 15, y llamado omega 3 porque el más alejado del grupo carboxilo está en el carbono 3 contando desde la izquierda. Ahora yo quería que ustedes miraran la forma que toma la molécula de los ácidos grasos insaturados, aunque tengan 1, 2 o 3 dobles enlaces. Miren, ¿qué es lo que va pasando a medida que tienen más dobles enlaces? Como que la molécula se va enrollando, ¿ven? Y hay un detalle interesante. Yo les puse aquí debajo, son todos cis. Es decir, cuando nosotros tenemos un doble enlace en una molécula, ya sabemos que se pueden dar la isomería cis-trans, ¿verdad? Bien, en este caso, todos son cis. Por eso es que se va doblando todo en el mismo sentido. ¿Ven? Todos los ácidos son, los ácidos grasos insaturados son cis. Bien. Y entonces, ya que hablamos de los ácidos grasos, que son los que van a estar involucrados acá, vamos a empezar a ver los esterificados, es decir, vamos a hablar de las grasas y los aceites. Entonces, ¿se acuerdan que yo les comenté que el glicerol o el propanotriol, por el hecho de tener 3 grupos oxidrilos, se puede esterificar 3 veces? Entonces, se pueden dar 3 compuestos, digamos, diferentes. Nosotros podemos esterificar un solo oxidrilo, y en ese caso se llama monoglicérido, ¿sí? Que pueden ser de 2 tipos. Fíjense, a los carbonos de los extremos se los llama alfa, y al carbono del medio, de la glicerina, se los llama beta. Entonces pueden ser alfa o beta, ¿no es cierto? En este caso yo les puse una figurita de un monoglicérido en alfa. Y son compuestos muy polares. ¿Por qué piensan ustedes que estos compuestos son polares? Bueno, debe tener que tener alguna razón en la molécula, alguna polaridad importante. Fíjense que eso viene dado justamente por la presencia de los 2 oxidrilos, ¿sí? Bien, también se pueden dar los diglicéridos, ¿sí? Entonces, acá tenemos varias combinaciones, ¿sí? Fíjense, puede ser alfa-beta, o sea, en un extremo y en el medio, o la otra opción es en los 2 extremos, ¿sí? Bien, entonces yo les puse acá, pueden ser de 2 tipos, alfa-alfa prima o alfa-beta. ¿Está? Después les voy a comentar para qué está esta indicación. Bien, estos diglicéridos, al tener un solo oxidrilo, ¿sí? Ya son menos polares que los monoglicéridos. Inclusive, fíjense que le queda ese oxidrilo en el medio, encerrado, entre 2 grupos. Ustedes piensen que este R de los ácidos carboxílicos tienen 16, 18 átomos de carbono, o sea, son grupos muy grandes, ¿no es cierto? Bien, y finalmente, los triglicéridos, esta palabrita que por ahí hemos escuchado por cuestiones de salud, que son, por supuesto, no son polares, porque ya tienen esterificado los 3 oxidrilos que tiene el glicerol, ¿sí? Una cuestión importante en el caso de los di o los triglicéridos o triacilglicéridos. Fíjense, yo les puse este nombrecito entre paréntesis, no es muy cómodo de decir, es más fácil decir monoglicérido, diglicérido y triglicérido. Los ácidos que han esterificado el glicerol pueden ser iguales o diferentes. O sea, yo puedo tener estos 3 R iguales
y entonces se les dice homoglicérido, homo quiere decir igual, o puedo tener dos iguales y uno diferente, o los tres diferentes. En ese caso se les dice heteroglicérido. Es simplemente para conocer esa manera de nombrarlo. Hablemos un poquito de las propiedades físicas de los glicéridos en general, ¿sí? Y acá, bueno, para recordar un poquito, yo sé que ustedes ya lo saben, pero la reacción de esterificación, ¿no es cierto? Tenemos el alcohol, tenemos el ácido, ustedes recuerdan que el oxígeno del alcohol era el que permanecía en el éster, o sea, este oxígeno es del alcohol. Muy bien, en este caso hicimos, obviamente se pierde una molécula de agua, hicimos el monoglicérido para recordar. Bien, aspecto, todo el mundo pensando en, digamos, en lo que es una grasa o un aceite, son amarillentos, inodoros, untuosos al tacto. Bueno, las densidades son menos densos que el agua, creo que más o menos todos estamos al tanto. Lo mismo que la solubilidad, son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, ¿sí? Y el punto de fusión. Acá es interesante, todo el mundo sabe o más o menos intuye que una grasa tiene mayor punto de fusión que un aceite. Además lo vimos hace un ratito con los ácidos grasos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan cuando nosotros estuvimos viendo alcanos, que decíamos que los alcanos lineales tenían mayor punto de ebullición que los alcanos ramificados? ¿Por qué era eso? Bueno, decíamos que tenían mayor punto de ebullición porque los alcanos lineales, justamente al ser lineales, tenían más superficie para desarrollar las fuerzas de London, ¿sí? Las fuerzas de Van der Waals. Entonces eso hacía que su punto de ebullición fuera mayor que en el caso de los ramificados, que solían tener una estructura un poquito más esférica, ¿no es cierto? Y entonces eso disminuía los puntos de contacto. Bueno, en este caso pasa exactamente lo mismo. Si ustedes piensan en los ácidos saturados totalmente lineales, ¿sí? Totalmente lineales, van a ver que justamente se dice que se puede dar un empaquetamiento mayor en el caso de los insaturados. Los insaturados, ¿se acuerdan que vimos recién? Tienen esa forma más redondita, de acuerdo a la cantidad de doble enlaces, y entonces vemos acá, punto de fusión. Varía según contengan ácidos grasos saturados, mayor, o insaturado, menor punto de ebullición. Según contengan quién, los glicéridos, ¿no es cierto? Bien, y entonces dice, en estos últimos, o sea, en los glicéridos que tienen ácidos grasos insaturados, disminuye cuanto más dobles enlaces tenga. Entonces, como aspectos importantes de las propiedades físicas. Y entonces, lo que vamos a ver ahora son algunas reacciones que dan los glicéridos, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá puse un triglicérido y como no les aclaro quiénes son R, R' y R segunda, puse grasa o aceite. O sea, lo que yo voy a decir vale para cualquiera de los dos. ¿Cuál es esta reacción? Hidrólisis ácida, que ya la habíamos visto, inclusive el mecanismo, cuando vimos ésteres, ¿no es cierto? Entonces, la hidrólisis ácida de un triglicérido que nos da como resultado las 3 moles de ácido graso y nos libera el alcohol, el glicerol, ¿sí? Muy bien. Acá hay un ejemplo concreto. Fíjense, dice aquí debajo, tripalmitato de glicerilo. A ver, ¿por qué tri? Bueno, primero porque son 3, fíjense que los 3 R son iguales y vienen del ácido palmítico. Entonces,
tripalmitato de glicerilo. Siempre va a ser de glicerilo porque el alcohol siempre es el glicerol. Entonces se nombran como los ésteres que nosotros estábamos acostumbrados. ¿Qué indica esta flechita y la línea punteada? Bueno, ¿dónde se va a romper el glicérido? ¿Sí? En la hidrólisis ácida, y obviamente sucede que se libera el glicerol, el alcohol y las 3 moléculas de ácido palmítico en este ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, acá hay algo interesante. Dice protón, o sea, medio ácido, o lipasa, que es la enzima que se encarga de hidrolizar justamente ese triglicérido, ¿sí? Como reacción biológica. Bien, hidrólisis ácida. Y ahora vamos a ver hidrólisis básica, que también la vimos, si ustedes recuerdan, en esterificación. Entonces, otra vez, un triglicérido estándar, grasa o aceite. Fíjense que acá dice que es R, R' y R segunda, pueden ser iguales o diferentes. Y en el caso de la hidrólisis básica, lo vamos a hacer reaccionar con 3 moles de hidróxido de sodio, ¿sí? ¿Qué es lo que se obtiene? Bueno, lo que esperábamos, la sal sódica, 3 moles de sal sódica del ácido graso, y se libera la glicerina. Resulta que la sal sódica de un ácido graso es un jabón. Por lo tanto, esta reacción, la hidrólisis básica, se la conoce como saponificación, ¿sí? Entonces, la reacción del hidróxido de sodio con un triglicérido nos da como resultado 3 moles de jabón y glicerina, ¿sí? En el momento que uno hace esto, que también es una reacción linda para hacer en el laboratorio, uno puede separar la glicerina o dejarla dentro del jabón, y entonces eso tiene suavidad, digamos, del jabón y demás. Tenemos aquí un ejemplo, miren, tripalmitato de glicerilo, digamos, una solución acuosa de hidróxido de sodio, nos permite liberar la glicerina y obtener las 3 moles de la sal sódica del ácido, o sea, el jabón. Muy bien. Bien, obtuvimos el jabón. Y entonces vamos a ver qué característica tiene esa sal sódica del ácido graso. Bueno, miren, 2 características o 2 partes importantes. Miren, acá tiene la cadenita del ácido graso de 16, 18 carbonos, es una cadena larga, que por supuesto es no polar, ¿cierto? Porque es carbono-hidrógeno, y una cabeza, un terminal de esa molécula, que es un extremo iónico, que es justamente donde se da la sal sódica, extremadamente polar. La parte no polar, hidrófoba, la parte polar, hidrófila, ¿sí? Y entonces, fíjense, acá a la izquierda, en este conito, está simulada la forma de esa molécula, o sea, con la cabeza polar y esta colita acá no polar. Bueno, miren cómo se disponen las moléculas del jabón. Es decir, se disponen en esta forma, que se conoce con el nombre de micela. ¿Y por qué será que se arreglan de esta forma? Bueno, miren, estos dibujitos que ustedes ven acá son las moléculas de agua. El rojo es el átomo de oxígeno y los 2 extremos chiquitos, los átomos de hidrógeno. Todos nosotros sabemos que el agua es un solvente extremadamente polar, de manera que lo que se dirige hacia el agua es justamente la parte polar de la molécula del jabón, ¿sí? Entonces, se forman estas micelas de esta manera, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo actúan los jabones. ¿Sí? Bien, y entonces, ¿cuál es la acción limpiadora del jabón? Bueno, los jabones
tienen estas dos propiedades. La primera propiedad es una acción emulsionante cuando forman las micelas. Fíjense, ¿ven? Todas las cabecitas polares hacia afuera y las colitas no polares hacia adentro y aire, ¿sí? Por eso vemos que el jabón hace espuma, o sea, encierra aire dentro de las micelas. Bien, y luego lo que hace es la acción detersiva o detergente del jabón. ¿Qué es lo que hace? Fíjense, supongamos que esta fuera una mancha de grasa, ¿sí? Obviamente las colitas polares no van a estar atraídas, pero sí las colas no polares. Entonces, la parte no polar de la molécula de jabón y del grupo este de la micela atrae y envuelve esa mancha de grasa, ¿sí? ¿Y cómo se mantiene en suspensión la micela? Bueno, gracias a las cabezas polares que están alrededor, suspendidas en el agua, ¿no es cierto? Si el agua es dura, en Campana nosotros tenemos el agua muy dura, en toda esta zona, el agua del Puelche es la misma napa, contiene bastante calcio y magnesio, que es lo que provoca habitualmente el sarro cuando uno calienta el agua, por eso se dice que es dura. Y en ese caso, el jabón precipita, ¿sí? O sea, es muy difícil, no es muy difícil, es más difícil que el jabón en nuestra agua haga espuma, porque ustedes recuerdan que las cabecitas estas eran de la sal sódica del jabón. Bueno, al haber mucho calcio y o magnesio presente en el agua dura, el jabón forma la sal cálcica o magnésica de ese ácido graso que es insoluble, ¿sí? Entonces precipita el jabón en lugar de, o sea, cuesta más que haga espuma, que se mantenga así como está en esta primera figurita, en el caso de que el agua sea muy dura, ¿sí? Muy bien. Bien, y vamos a ver este tema que es muy importante, ¿sí? Tiene que ver con la hidrogenación de grasas y aceites. Bueno, hidrogenación todos nosotros a esta altura ya sabemos que significa adicionar hidrógeno en algún lugar que haya un doble enlace, ¿no es cierto? O sea que cuando yo hablo de hidrogenar aceites, bueno, obvio va a haber doble enlace, pero cuando hablo de hidrogenar grasas, son grasas que en algunos de los tres R tiene que tener un doble enlace, ¿verdad? Bien, ¿por qué es importante este proceso? Bueno, porque se modifican las propiedades físicas, ¿sí? O sea, imagínense que si yo decía que la presencia de dobles enlaces hacía que los aceites fueran líquidos, los triglicéridos con doble enlace fueran líquidos, si yo lo hidrogeno, es decir, los saturo, los puedo volver sólidos, ¿sí? Entonces eso me modifica totalmente el aspecto, digamos, que vaya a tener ese aceite. Este proceso es interesante por dos cuestiones. La primera cuestión fue que nos permitió tener, digamos, como una especie de mantecas semisólidas a los aceites, cosa que fue muy útil para la industria de la alimentación, básicamente, también la industria cosmética. Es decir, a partir de este proceso apareció en el mercado alimenticio la margarina. Ustedes saben que la manteca es una grasa de origen animal porque se obtiene a partir de la leche, de la grasa de la leche, y en cambio la margarina se obtiene por hidrogenación de aceites vegetales, ¿sí? Entonces fue un hallazgo, y además de eso, digamos, de permitir generar las margarinas o esas pastas semisólidas para la industria alimenticia, también
mejora mucho la resistencia a la oxidación que tienen los aceites y las grasas, ¿sí? Ahora, no todo es tan lindo, ¿sí? Como parece, porque, como les expreso aquí, durante el proceso de la hidrogenación, que ahora vamos a explicar más o menos cómo es, miren, se dan estas tres cuestiones. La primera cuestión, que es para lo que lo hacemos, justamente es la saturación de las porciones de los enlaces carbono-carbono. Para eso estamos hidrogenando. Pero, además de esto, en menor medida, pero se produce una isomerización cis-trans, ¿sí? De otra cierta porción de dobles enlaces. ¿Se acuerdan que dijimos hace un ratito que todos los ácidos grasos insaturados y por supuesto los triglicéridos insaturados, es decir, los aceites, tenían isomería cis? Bueno, resulta que a partir del proceso de hidrogenación, cierta parte de los ácidos grasos con dobles enlaces, en lugar de hidrogenarse, transforman su configuración en trans, ¿sí? Y entonces ahí aparece esa famosa frase de las grasas trans, que ahora vamos a ver qué son. Y además de esto, como si fuera poco, pero sí en menor medida, se produce una isomerización de posición de los dobles enlaces. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el doble enlace originalmente estaba entre el carbono 9 y 10, bueno, puede ir a parar al carbono entre 12 y 13 o cualquier otro lugar. ¿Qué significan las grasas trans? Bueno, miren, acá tenemos representado una molécula de ácido oleico. Lo hice con los ácidos para no, si era el triglicérido tenía que poner 3 moléculas de ácido, era más complicado de ver el fenómeno. Entonces, ácido grácido insaturado, cis. Fíjense, está quebrada. Entonces dice, por hidrogenación, ¿qué es lo que se produce? La saturación total, o sea, la molécula ahora es toda recta, ¿sí? Y del ácido oleico, que tiene 18 átomos de carbono, pasamos a ser ácido esteárico, ¿sí? Muy bien, pero fíjense acá dice B, pero, resulta que aparte de hacer esto, sucede esto que está acá. O sea, no se satura el doble enlace y encima cambia la configuración. En lugar de ser cis, fíjense que sigue teniendo el doble enlace igual, la única diferencia entre este y este, que este ahora es trans. Bueno, acá está esquematizado. Fíjense, el doble enlace carbono-carbono con la configuración cis de un aceite líquido. Luego del proceso de hidrogenación, se transforma en una grasa trans, ¿sí? O sea, no se hidrogenó esa porción y lo único que sucedió fue el cambio de configuración. Y aquí debajo tenemos un esquema que, por supuesto, esto se permite regular durante el proceso. Fíjense, acá tenemos una gota de aceite, ¿no? Aceite vegetal, ¿sí? Baja en grasas trans. Pero mientras más sólido es el producto, o sea que se va hidrogenando, más grasas trans contiene. Entonces, fíjense, aceite vegetal, margarina semilíquida. Esto no es un producto que se consuma, digamos, habitualmente. Margarina suave, sí, es la que conocemos nosotros como untable, ¿sí? Margarina en bloque, la margarina común, digamos, que viene en el paquetito envuelto. Y finalmente, si la hidrogenación se completa, lo que obtenemos es grasa. ¿Se entendió? Entonces vamos bien el proceso de hidrogenación. Fíjense, la reacción es muy sencilla, ¿sí? Entonces, ¿qué significa una reacción de hidrogenación? Bueno, sencillamente hidrogenar los dobles enlaces que tiene el
triglicéridos, que en este caso es trioleato de glicerina, sería el nombre técnico, más conocido como trioleína, es un nombre comercial. Obviamente necesitamos 3 moles de hidrógeno 2, porque tenemos los 3 moles de ácido graso. Y acá hay algo interesante. Fíjense, la reacción de hidrogenación es una reacción catalizada con níquel. El níquel se introduce dentro del reactor junto con el aceite, ¿sí? Ahora vamos a ver un esquemita. Bien, ¿y qué es lo que se obtiene finalmente luego de la hidrogenación? Bueno, acá dice triestearina, el nombre, digamos, trivial, yo diría que es el triestearato de glicerina. ¿Por qué? Porque fíjense, tenemos 16, 17, 18 carbonos que corresponden al ácido esteárico. Y bueno, para terminar, digamos, acá tenemos un esquemita del proceso de hidrogenación. Bueno, es un tanque agitado, el reactor. Esto está en caliente. Fíjense, el hidrógeno se hace burbujear por abajo, ¿sí? Y se introduce acá en el eje del reactor y se va hidrogenando, o sea, el aceite líquido por supuesto está debajo, pero a medida que se va hidrogenando, recuerdan, se va transformando en un sólido, ¿sí? Entonces va flotando, ¿sí? En esta cama de aceite y se va extrayendo, digamos, el sólido, ¿sí? Y se ingresa justamente dentro del reactor, junto con el aceite caliente, lo que yo les comentaba, el catalizador de níquel para hacer la hidrogenación catalítica. Y acá un esquemita interesante, fíjense, tenemos el triglicérido, ¿sí? Con el glicerol acá en violeta, las 3 moléculas quebradas. Fíjense que en este caso tiene 2 dobles enlaces, ¿sí? Y la molécula está quebrada en cis, en los 2 casos, ¿no es cierto? Cuando aparece el hidrógeno, ¿sí? Del proceso de hidrogenación, bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que comentamos hace un ratito. Cierta parte se satura y queda recta, queda rígida. Hay otra parte que no se satura y se quiebra al revés, o sea, pasa a ser una grasa trans. Y lo que puede pasar en la última están las 2 cosas, ¿no? La primer doble enlace no se saturó y sigue siendo cis, y el segundo no se saturó y quedó como grasa trans. Lípido, cera, grasa, aceite, ácido graso, glicérido, glicerol, saponificación, hidrófilo, hidrófobo, micela y grasas trans. O sea, son todas palabritas nuevas que hemos usado en esta unidad y que yo quisiera que ustedes tuvieran, digamos, en claro lo que significa, porque